Bienvenidos niños del segundo grado a la experiencia de aprendizaje número 6, las lluvias intensas y los problemas que ocasionan. Semana 17 de Aprendo en Casa. Esta semana investigamos qué problemas ocasionan las lluvias intensas. Niños y niñas, hoy trabajaremos el área de comunicación con la actividad Las lluvias intensas. El propósito del día de hoy es que los estudiantes leerán el texto Las lluvias intensas para conocer las consecuencias de estas lluvias en las diferentes zonas del país. ¿Qué criterio vamos a evaluar en este propósito de aprendizaje? Identificar información en un texto descriptivo, decir de qué trata el texto. Segundo, explicar para qué fue escrito el texto. Y tercero, opinar sobre algunas ideas relacionadas con las consecuencias de las lluvias intensas. 3 criterios y conseguimos nuestro propósito. Muy bien, niños, para desarrollar nuestra sesión de aprendizaje necesitamos los siguientes materiales: hoja de reuso, cuaderno de comunicación, lápiz, estuche de colores, borrador y tajador. Empezamos. En la clase anterior averiguamos por qué llueve mucho o intensamente y llegamos a la conclusión de que las lluvias intensas se dan por causa de los fenómenos meteorológicos como la corriente del Niño, y otras veces ocurre por el cambio climático que se da por la contaminación del ambiente. Ahora vamos a leer un texto sobre las lluvias intensas para reforzar nuestro aprendizaje. Antes de la lectura, primeramente vamos a identificar el título. Es Las lluvias intensas. Observa las imágenes. ¿A qué está relacionado? En la primera imagen hay personas en el techo de una casa y las calles están inundadas. En la segunda imagen observamos deslizamiento de tierra que está arrastrando diversas cosas. Entonces nos preguntamos, ¿qué se dirá sobre las lluvias intensas al observar las imágenes? Comenta con tu familia y expresa tu opinión. Durante la lectura vamos a leer el texto, Las lluvias intensas. En diferentes zonas de nuestro país caen intensas lluvias y ocasionan serias consecuencias. En el caso de las ciudades, cuando empieza a llover intensamente, las viviendas que se encuentran en las zonas bajas se inundan. Las calles son como ríos y el agua ingresa a las casas malogrando las cosas. Segundo párrafo. En otros lugares, las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Como vemos, las lluvias intensas causan destrucción. Por eso debemos prepararnos. Después de la lectura, responde las siguientes preguntas. ¿De quiénes habla el texto? Tienes 3 alternativas: de los nevados, de los huaicos, de las lluvias intensas. Pregunta 2. A partir del texto, ¿qué ocasionan las lluvias intensas en nuestro país?
A. Crecen los ríos, mares, lagunas. B. Causan deslizamientos y huaicos. O C. El agua ingresa al patio y malogra las cosas. Pregunta 3. Según el texto, ¿cómo son las calles cuando llueve mucho? También tienes 3 alternativas. A. Son limpias. B. Son como ríos. C. Son ordenadas. Pregunta 4. ¿Qué problemas tienen los pobladores que viven cerca de los ríos? Alternativa A. Ponen en riesgo sus vidas. B. Viven cómodamente. C. Las lluvias intensas se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Pregunta 5. ¿Qué hacer durante las lluvias intensas? A. Alejarse de los cauces y laderas de los ríos. B. Subir a un cerro. O C. Quedarse en el patio de la casa. Lee la pregunta y responde. ¿Por qué los habitantes que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho? En este texto, ¿en dónde lo identificamos esta pregunta? ¿Cuántas oraciones tiene el texto? Mayúscula y un punto, acá es una oración, 2 oraciones, 3 oraciones, 4. 4 oraciones tiene este texto. ¿En qué número de oración identificamos por qué los habitantes que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho? Correcto. En la tercera oración. Aquí está. Los habitantes que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Ahora identificamos las oraciones que están antes de esa pregunta. ¿Cuáles serán? Muy bien, la oración 1 y 2. Lo leemos. En otros lugares, las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Hemos leído las oraciones que están antes de la pregunta. Ahora vamos a leer la oración que está después de la pregunta. Como vemos, las lluvias intensas causan destrucción. Por eso debemos de prepararnos. Muy bien. ¿Ya puedes responder la pregunta? ¿Te encuentras listo? Los habitantes que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacerlo? ¿Dónde encontramos esa respuesta? Si aquí está la pregunta y tenemos oraciones antes y oraciones después. Muy bien, lo encontramos en las oraciones que están antes. Porque las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Muy bien, niños, hemos podido encontrar la respuesta a la pregunta de por qué los habitantes que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Vas a leer la pregunta, después regresa al texto y busca la respuesta. ¿De qué trata principalmente esta parte del texto? Para responder esta pregunta, toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada una de las oraciones del párrafo y señala en cada oración de quién o de qué se habla y qué se dice al respecto. Encontramos este texto que es un párrafo. Este párrafo
está resaltado por colores, tiene 4 oraciones. Empezamos a leer. En otros lugares, las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras. Segunda oración. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Tercera oración. Los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. La última oración. Como vemos, las lluvias intensas causan destrucción. Por eso debemos de prepararnos. Acabamos de leer el párrafo y completamos a continuación la tabla que se nos va a presentar. Nos toca completar la tabla respondiendo las siguientes preguntas. Hemos identificado que el párrafo tiene 4 oraciones. Esas oraciones las vamos a colocar en este cuadro. Primera, segunda, tercera, cuarta oración. En la primera oración, ¿de qué o quién se habla? Leemos. En otros lugares, las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras. ¿De qué hablamos en esta primera oración? Correcto, de las lluvias intensas. ¿Y qué se dice de él o ella? ¿Qué decimos de las lluvias intensas? Muy bien, causan deslizamientos y huaicos. Las lluvias intensas nos van a causar deslizamientos y huaicos. Como este primer ejemplo, vas a realizar la oración 2, 3 y 4 y completas la tabla. Completa el nombre de los fenómenos que ocasionan las lluvias intensas. Observa la imagen. Aquí te falta una cantidad de letras. ¿Qué palabra obtenemos observando la imagen? Correcto, deslizamientos. La segunda imagen. Muy bien, huaico. Y la tercera, observa la imagen y completa cada una de las letras que faltan. Ahora vas a observar la imagen, lee y responde la pregunta. Soy Elena y vivo cerca del río Chalhuanca. No quiero abandonar mi casa a pesar de las lluvias intensas. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Elena? ¿Por qué? Explícalo con tus propias palabras. Llegó el momento de evaluarte. Tenemos 3 criterios. Primero, ¿identificaste información en un texto descriptivo? ¿Dijiste de qué trata? ¿Lo logré? ¿Lo estás intentando? ¿Necesitas apoyo? Segundo, ¿explicaste para qué fue escrito el texto? ¿Lo lograste? ¿Lo estás intentando? ¿Necesitas apoyo? Tercero, ¿opinaste sobre algunas ideas relacionadas con las consecuencias de la lluvia intensa? ¿Lo has logrado? ¿Lo estás intentando? ¿O necesitas apoyo? Evalúate con mucha sinceridad. Niños y niñas, hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. Hasta la próxima actividad. Cuídate mucho y que pases un excelente día.